Imagina un desierto extenso bajo un cielo oscuro y estrellado, en las noches de Afganistán, un lugar cargado de historia, donde los ecos de antiguas batallas parecen resonar en el viento. Aquí, los soldados viven en constante tensión, y algunos aseguran que, entre la arena y las sombras, algo más los acompaña. Hoy, te contaré sobre el misterio de los fantasmas en la guerra de Afganistán, una historia escalofriante que, para algunos, es tan real como el sonido de sus propios pasos en la noche. Esto es Narraciones Oscuras, comenzamos. Cuentan los soldados, que al caer la noche, cuando todo parece calmarse, el paisaje adquiere un aura inquietante, como si el silencio revelara secretos antiguos. Es en esos momentos de quietud cuando, entre las sombras de colinas y ruinas, comienzan a aparecer presencias inexplicables. Un soldado estadounidense que patrullaba cerca de unas ruinas antiguas aseguró haber visto a un hombre parado sobre una colina, cubierto de polvo y vestido con ropas extrañas. Lo observaba en silencio, inmóvil, hasta que el soldado trató de avisar a su compañero. Cuando se dio la vuelta, el hombre en la colina ya no estaba allí. Pensando que se trataba de un reflejo, se acercó al sitio donde lo había visto, pero en la arena aún quedaban huellas que simplemente se esfumaban como si el hombre se hubiera desintegrado en el aire. Este soldado, al igual que muchos otros, empezó a cuestionarse si aquello que había visto era real o fruto del cansancio. Pero los relatos continuaron. Otros soldados, en sus turnos de guardia nocturna, comenzaron a describir la misma figura, un hombre en la colina que aparecía y desaparecía. Algunos incluso aseguraron que podían escuchar susurros que parecían provenir de todas partes y, a la vez, de ninguna. ¿Acaso era una alucinación compartida o sería la presencia de un espectro atrapado en aquella tierra maldita? Para los habitantes de Afganistán, sin embargo, esto no es nuevo. Las montañas, desiertos y aldeas están llenos de leyendas sobre los jinns, seres que habitan en lugares desolados. Estos entes invisibles, a veces bondadosos y a veces malignos, habitan en este mundo desde tiempos inmemoriales. Los locales creen que ciertas zonas, especialmente aquellas donde ha habido conflicto, están infestadas de estas entidades y que si un jinn es molestado o se siente observado, puede atacar con su furia invisible. Se dice que los jinns pueden tomar diversas formas, desde figuras humanas hasta sombras que parecen alargarse en el suelo. Algunos soldados han reportado haber visto sombras moverse rápidamente en su visión periférica, solo para girar y descubrir que no había nada. ¿Podría ser su mente jugándoles una mala pasada o eran los jinns, quienes solo se dejan ver por breves momentos? Quizá una de las experiencias más aterradoras es el fenómeno de las voces. Cuentan algunos soldados que, en la calma de la madrugada, cuando todo parece sumido en un silencio absoluto, comienzan a escuchar susurros. No es un murmullo cualquiera, son palabras en lenguas desconocidas, un lenguaje antiguo y sombrío, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos. Lo más inquietante es que estos susurros parecen cambiar de tono, casi como si los espíritus que los emiten intentaran comunicarse. Un soldado relató que, mientras estaba de guardia, escuchó una voz ronca y apagada decir algo que no logró entender, pero que le produjo una sensación de incomodidad profunda. Al girarse, no encontró a nadie, pero la sensación de una presencia persistía, como si alguien estuviera parado justo fuera del alcance de su vista. Después de esa noche, el soldado nunca volvió a patrullar solo en esa área. Temía que esas voces fueran algo más que simples alucinaciones, tal vez ecos de almas atrapadas en el campo de batalla. Otro pelotón vivió una experiencia escalofriante mientras acampaban cerca de unas ruinas milenarias. Se encontraban en un lugar remoto, rodeado de piedras antiguas y polvo. En medio de la noche, uno de ellos despertó al oír pasos alrededor de su tienda, como si alguien estuviera caminando lentamente entre ellos. Al salir, con linterna en mano, vio una figura vestida en túnicas antiguas, con una expresión que describió como vacía y aterradora. La figura lo miró fijamente durante unos segundos, hasta que, de repente, desapareció, dejando solo el eco de sus pasos en el silencio.
Todos los demás compañeros aseguraron no haber escuchado nada, pero al día siguiente, varios de ellos despertaron con una sensación de opresión y una extraña tristeza. En esta región, es común que los locales eviten ciertos lugares después de la caída del sol. Las creencias tradicionales advierten que algunos lugares son terrenos sagrados o malditos, donde las almas de quienes murieron violentamente vagan eternamente. Afganistán ha sido testigo de siglos de guerra, y los ancianos de las aldeas dicen que los espíritus de los caídos nunca abandonan del todo esos campos. Los soldados han adoptado ciertas precauciones, no miran directamente a las montañas por las noches y, en algunas ocasiones, dejan pequeñas ofrendas en los caminos para apaciguar las fuerzas invisibles que, según los locales, los observan desde la oscuridad. El fenómeno de los fantasmas en la guerra de Afganistán se ha vuelto casi una leyenda entre las tropas. Algunos creen que estas experiencias no son más que el resultado del estrés y el agotamiento en un ambiente hostil. Sin embargo, los soldados que han vivido estos encuentros aseguran que lo que vieron y escucharon fue real, tan real como sus propias manos. Entonces, surge la pregunta, ¿son estas apariciones verdaderos fantasmas de almas atrapadas en un ciclo eterno de guerra? ¿O son los jinns observando silenciosamente a quienes invaden sus dominios ancestrales? Nadie puede decirlo con certeza, pero lo que sí es seguro es que, en las noches de Afganistán, mientras las estrellas titilan en el cielo y el viento sopla entre las montañas, algo parece estar observando desde las sombras. Algo que desafía la razón y sumerge a quienes lo experimentan en un profundo e impenetrable misterio. Y así, el misterio de los fantasmas en la guerra de Afganistán permanece sin respuesta, una mezcla de historias aterradoras, antiguas leyendas y fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión. Quizás, en estas tierras marcadas por siglos de conflicto, los ecos del pasado simplemente se niegan a desaparecer. O tal vez, hay algo más, algo que vigila desde las sombras, atrapado entre este mundo y el otro. Gracias por acompañarme en esta inquietante travesía. Si disfrutaste del video, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte futuros relatos. Y dime en los comentarios, ¿crees que estos soldados realmente encontraron algo sobrenatural, o que su propia mente los traicionó en esas largas noches? Nos vemos en el próximo episodio, y recuerda, hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde lo inexplicable se vuelve tan real como el miedo mismo.